Sí, doctora. Bueno, esta primera pregunta, paciente con arritmia, analítica de TSH baja, T4 libre alta, T3 libre alta, anti-TPO negativos y TCI positivos. ¿Cuál de los siguientes donantes más probables? Enfermedad de Graves, que es autoinmune. La segunda, en relación a las hormonas hipotalámicas, es cierto que la dopamina y la somatostatina son principalmente inhibitorias. Esa es la respuesta correcta. Doc, en esa pregunta tal vez no, o sea, es que según yo habían varias respuestas que estaban correctas. Y entonces no sé si... No, si ustedes revisan bien en el libro dice claro que la CRH principalmente estimula esto, pero solo no. También tiene una parte que tiene que ver con la melanocortina. Entonces, este solo era el que definía lo falso de esa respuesta. Ajá. En esta, con relación a la enfermedad de Graves, no es cierto que hay disminución de la vascularización en el eco Doppler. Esta, bueno, el hipotiroidismo subclínico, si todos la tuvieron bien. Mujer de 68 años, lleva urgencia con cefalia, alteraciones visuales, fenomenología y hipotensión. En la resonancia se detecta un adenoma, signos de hemorragia, desviación del tallo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? En acuerdo al diagnóstico más probable. Ajá, esteroides intravenosos, dentro de estas era la respuesta correcta. No es un síndrome de Fija porque este es posparto. Sí, tiene indicación quirúrgica, o sea, se indican esteroides, pero también tiene indicación quirúrgica y no hay, o sea, el control no es con esteroides por vía oral ni tampoco control ambulatorio. Esta de prolactinoma también todos la creyeron bien. Un paciente de 15 años se presenta con aparición brusca de polidixia poliguria, se le descarta diabetes mellitus y no se encuentra un tumor hipotalámico. La prueba de deshidratación. ¿Cuál debería ser el resultado para confirmar el origen periférico de su patología? No se modifica la osmolaridad urinaria ni antes ni luego de la desmopresina. El paciente con TSH, este es el hipotiroidismo central o secundario, ¿verdad? Donde están bajos las dos, tanto la TSH como la T4 libre. Se usa para el control la T4 libre precisamente, o sea, para el seguimiento. Sí, yo sí dije T4. Un paciente con una lesión nodular única, un lóbulo tiroideo con mamografía hipercaptante, TSH indetectable, lo más probable es que sea un adenoma tóxico, que es un solo nódulo. Y una paciente con embarazo de 26 semanas desarrolla un cuadro de hipertiroidismo que resulta ser crónico. ¿Cuál de los siguientes está contraindicado? El yodo radioactivo. Dime, María José. No, disculpe, pero el metinazol también es un medicamento que está contraindicado en el embarazo. Porque bueno, el medicamento atraviesa la barrera placentaria. Sí, pero no es que esté contraindicado. O sea, que se utiliza más el propiltiuracilo, es cierto. Pero, bueno, quizás me faltó poner aquí el de estos, cuál es el que tiene mayor contraindicación, ¿no? Yo creo que en el hospital la doctora de endocrinología nos dijo que el metinazol está contraindicado totalmente y que se debe dar propiltiuracil. Entonces yo por eso también le puse, ahí como que sí hay varias respuestas en ese sí. Bueno, en este sí puede ser porque está más contraindicado, pero no, o sea, sí se puede utilizar, lo que pasa es que se prefiere el propiltiuracilo porque atraviesa la barrera placentaria, pero de todo el que está más contraindicado. Bueno, esta se la puedo considerar como bien, pero me faltó esa palabra, pues el que está más contraindicado. Ok. Ya ven, yo sí les dije que era metamizol también. Podía ser. Bueno, voy a dar la clase y
Y luego vamos a hacer una pequeña revisión de una tabla de un artículo. Y si nos da tiempo, hacemos un poquito de repaso del diagnóstico de diabetes, para que en el examen de la semana que viene, que bueno, antes de continuar, les aclaro de una vez que, aunque la clase en sí tiene de varios temas, o sea, de varias fuentes, perdón, para la parte de evaluación, entonces van a estudiar por el AMIR. Ya les comparto aquí este tema, entonces desde el concepto, epidemiología, toda esta parte del diagnóstico, clasificación, patogenia y las manifestaciones clínicas. ¿Okay? Porque ya el tratamiento lo vamos a ver en la siguiente clase. Déjenme buscar la otra. ¿Sí lo pueden ver? Sí, doctora. Ok. Entonces vamos a empezar con la tiroiditis. Hoy vamos a ver tiroiditis y nódulo tiroideo. Como ustedes saben, en la tiroiditis muchas veces se asocia tanto a hipertiroidismo o a hipotiroidismo, porque su evolución puede ser aguda, subaguda o crónica, ¿no? En la aguda, que prácticamente es como decir un proceso infeccioso, y por eso se llama supurada piógena, ahí sí no hay alteración hormonal y básicamente se trata con antibióticos, ¿no? En las dos que son subagudas, hay una que cursa con dolor, que es la de Dequervain, y la silente o indolora, que, bueno, como la palabra dice, pues no cursa con dolor. Y las dos crónicas, que tampoco cursan con dolor normalmente, la de Hashimoto, que es la más frecuente, y la de Rieder. Entonces, dentro de la aguda, como les dije, esta es poco frecuente, la piógena. Hay signos, pues, de inflamación local, con signos de fiebre, dolor y flebosis en el lugar, dolor y, bueno, manifestaciones sistémicas de inflamación o de infección, como leucocitosis, velocidad de sedimentación globular elevada, y la función tiroidea, como dijimos, está normal. Entonces, el tratamiento es con antibióticos, y en caso de ser necesario, bueno, se puede hacer una punción para tomar muestra para cultivo IgG y drenaje si es preciso. Entonces, prácticamente es un proceso infeccioso que suele iniciarse de los sitios adyacentes, y por lo tanto es más localizado, y en el tiempo también es más corto. Ya las que son más frecuentes, bueno, son las otras, ¿no? Pero obviamente que la de Hashimoto es la más conocida, y dentro de las subagudas tenemos la de Dequervain, que también está asociada a un proceso infeccioso que generalmente suele ser previo, de tipo viral. Aquí sí hay ruptura y liberación de la hormona, por lo tanto puede cursar con cualquiera de las fases, hipertiroidismo, eutiroidismo o hipotiroidismo, que también suele ser temporal, ¿no? Y aquí, bueno, la tiroides puede estar aumentada de tamaño y dolorosa. También puede haber aumento de la velocidad de sedimentación globular con linfocitosis. Entonces, como les dije, puede haber hipertiroidismo o hipotiroidismo. Generalmente el hipertiroidismo suele ser al inicio por la liberación de la hormona, y la gamografía suele ser hipocaptante. El tratamiento entonces es con algún analgésico o antiinflamatorio, incluyendo los glucocorticoides,
Y en caso de que haya hipertiroidismo, no es necesario utilizar antitiroideos, precisamente porque suele ser por un periodo corto. Entonces, en este caso va a ser necesario solo el uso de propanolol, en caso, por supuesto, de que sea manifiesto el hipertiroidismo. Este, por ejemplo, es una biopsia. Aquí se ven granulomas gigantes alrededor de folículos tiroideos en degeneración. Fíjense que la estructura de la glándula está en relación al granuloma poco conservada, no se ven casi los folículos. En este caso cursa con la presencia de células gigantes en la biopsia. El otro tipo de tiroiditis subaguda, que es la silente o indolora, también es de tipo autoinmune, es la que más se parece a la de Hashimoto, solo que este tipo de tiroiditis suele ser frecuente o más asociada al puerperio, ¿no? Y además, como es de tipo autoinmune, también cursa con anticuerpos antitiroides elevados, pero a diferencia de la de Hashimoto, estos suelen estar más bien en niveles bajos, o sea, elevados, pero un poco por encima de los niveles normales. También puede haber hipertiroidismo, o hipotiroidismo transitorio o a veces permanente, aunque suele ser también de manera transitoria. Entonces la diferencia con la anterior es que es no doloroso, y la diferencia con la de Hashimoto es que, bueno, suele ser posterior al parto y con los títulos de anticuerpos un poco menos elevados. En el caso entonces de que la manifestación inicial sea hipertiroidismo, igual se utiliza propanolol, y si es hipotiroidismo, levotiroxina. Por lo mismo, porque suele ser por un periodo, o sea, no permanente de tiempo. Ya dentro de las que son crónicas está la que es muy rara. Incluso esta fibrosis puede extenderse al mediastino, al retroperitoneo, y por esto muchas veces el tratamiento, pues el manejo de estos pacientes va a ser con cirugía para descomprimir estructuras adyacentes o para diferenciarlo de una neoplasia maligna, porque a veces no es tan sencilla su diferenciación. Aquí vemos que una parte de la glándula tiene los folículos conservados y el resto está infiltrada por un proceso fibrótico. Bueno, aprovecho esta diapositiva para recordarles un poquito lo que vamos a ver en esta lámina, que ya es la tiroiditis de Hashimoto, que, bueno, como ustedes saben, es etiología autoinmune, y aquí sí los anticuerpos suelen estar a títulos altos. Y puede cursar con hipernormo o hipotiroidismo, pero lo más frecuente es que curse con hipotiroidismo, especialmente ya de manera crónica, ¿no? Este hipotiroidismo es primario, y el resto de las pruebas no son necesarias, pero, o sea, porque normalmente no nos van a aportar una información que nos vaya a confirmar o no el diagnóstico, pero si se hicieran, por ejemplo, la PAF, que es la punción con aguja fina, nos va a mostrar una infiltración linfocitaria, y la biopsia igual, infiltrado linfomononuclear y también atrofia folicular. Pero fíjense que ninguna de las tres es necesaria, ¿no? Lo que pasa es que a veces el cuadro no es tan evidente o tan fácil de diferenciar de otros procesos tiroideos, entonces, bueno, se hacen estas pruebas. Y lo otro que les quería señalar, que por eso me voy a devolver para la diapositiva anterior, es que cuál sería la diferencia entre lo que vamos a obtener con una PAF y con una biopsia, cómo lo vamos a ver al estudio anatomopatológico, ¿no? La otra característica de esta enfermedad es que hay que vigilarla más de cerca porque tiene un riesgo de linfoma tiroides. Y bueno, igual se trata entonces, dependiendo de la manifestación clínica, o sea, que haya hiperfunción o que luego llegue a la hipofunción, pues utilizará o levotiroxina o el tiroidismo, porque, bueno, también suele ser de mayor duración, ¿no? Entonces, con respecto a esas dos pruebas, por ejemplo, si nosotros vemos esta estructura, ¿sería con una PAF o con una biopsia? Gabriela.
¿Seguro? Eh, ¿Seguro? pero que indicaba ¿Por qué es una biopsia? Que no es que no te oigo bien. ya. ¿La ¿Ahí qué? me oye? Sí. Ya, por lo que indicaba de la diferencia de la tiroiditis de Hashimoto, que este no iba a ser doloroso y la función tiroidea iba a estar normal y luego iba a ser hipotiroidismo y que, o sea, rara vez este podría cursar con toxicosis. No, lo que me refiero es que esta imagen, ¿por qué tú dices que es una biopsia? Esa es la pregunta. ¿O qué te hace pensar, pues, que es una muestra o una imagen de la toma de una biopsia? Por supuesto, una vez que se procesa la muestra. ¿Y por qué no es una muestra de una PAF? O no sería, pues, una muestra de una PAF. Por las características que presenta. Ajá, ¿cuáles? Por ejemplo, la fibrosis. Ese podría ser, ¿no? No, es que la pregunta no es esa, porque no te estoy preguntando de la tiroiditis de Riedel, sino del procesamiento de la Sí, muestra. pero esa cosa. Vamos a ver, Joana, ¿qué dice Joana? Alza la mano. Buenas tardes. Yo igual creo que es una biopsia por cómo se pueden ver los coloides. ¿Podría ser? Ajá, ¿cómo se vería entonces en la PAF? ¿O cómo crees tú? No sé, creo que no se los vería tan claros como se los ve aquí en la parte al menos izquierda de la imagen. Ajá. Ajá, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces entre hacer una PAF y hacer una biopsia? Sería como la cantidad que se saca de muestra, el muestreo. Ajá, exacto, porque la punción con aguja fina, como la palabra lo dice, es con una aguja muy fina. Entonces lo que se obtiene prácticamente es como si fuera una citología, ¿no? Entonces vamos a obtener, no se va a mantener, digamos, la estructura anatómica de la tiroides, ¿verdad? O Y eso en caso podría de que ser la hubiese estructura anatómica. una morfología característica, por ejemplo, como en este caso que es fibrosis, En la PAF se o vamos a destruye ver si todo hay porque otra, o en aspira y este que vemos chupa. un granuloma, para ver la estructura completa, o sea, que se mantengan, por ejemplo, esta cápsula, ¿verdad? Que el tejido conectivo que está alrededor, vamos a ver la que está después de esta, para que vean la diferencia. Por ejemplo, esta es de la tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, hay coloides, lo que quiere decir que alrededor hay células foliculares, ¿verdad? Y se ven los infiltrados grandes, en este caso, de células linfocitarias, ¿no? De linfocitos, incluso formando folículos linfáticos, ¿no? O nódulos linfáticos. Se puede ver vasos sanguíneos, bueno, algunos pequeñitos. En fin, es como que se conserva la estructura. Igual, por ejemplo, si tomamos una biopsia de cualquier órgano que sea una víscera hueca, por ejemplo, de la mucosa gástrica, ¿verdad? Se hace una gastroscopia y se toma una biopsia. Entonces, en esa biopsia que vamos a ver, probablemente la mucosa y tal vez algo de submucosa. Si hacemos una cirugía y se toma una muestra de los diferentes órganos o del órgano en el cual se ve una lesión tumoral por alguna fuente de imagen, bueno, igual, ¿verdad? Vamos a tener la morfología de ese tumor. En cambio, si obtenemos una punción con una aguja fina, normalmente lo que vamos a sacar son células, ¿verdad? Entonces, que pueden ser de todos los tipos, ¿verdad? Dependiendo de dónde punzemos, ¿no? Incluso si punzamos un folículo que esté agrandado, que nos dé una imagen nodular, pero que sea quístico, pues a lo mejor vamos a tener solo líquido, ¿no? Y no nos va a reportar nada, o nada concluyente, ¿sí? Entonces, por eso, a veces hay que o repetir la PAF o ir directamente a hacer la biopsia, ¿no? Dependiendo de la lesión que estemos evaluando. Lo vamos a ver ahorita sobre todo con la parte del nódulo tiroideo. ¿Okay?
Entonces tengan eso claro, porque a veces, bueno, con tantos procedimientos que hay y nuevos que van saliendo, pues a veces digamos que se nos confunde un poco la información, ¿no? En cuanto a esas pruebas diagnósticas. Pero son procedimientos que permiten, por un lado, facilitar los diagnósticos y no someter a mayor riesgo a la mayoría de las personas. Y bueno, porque se pueden hacer en órganos que están fácilmente accesibles pues a las superficies externas, ¿no? Y que corren poco riesgo de al hacer esa punción producir, por ejemplo, consecuencias o daños o complicaciones graves, ¿no? Por ejemplo, la biopsia de hepática, por ejemplo, no se hace con aguja fina, pero se hace con una biopsia, con una aguja, por ejemplo, un poco más gruesa, ¿no? Algunos la hacen con una aguja que se llama Trucut, bueno, y van apareciendo nuevos procedimientos, ¿no? En eso siempre hay muchos avances. Pero la idea, bueno, es hacerlo de la manera un poco menos invasiva, de forma que se corra menos riesgo, pues, de lesionar al paciente, ¿no? Bueno, y lo otro de la tiroiditis de Hashimoto es que también muchas veces cursa con bocio. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de nódulo tiroideo. Entonces, para resumir un poquito, YouLady, ¿cuáles serían entonces las tiroiditis que cursan con dolor? O las que se llaman dolorosas. Ya, Doc, tenemos que es la tiroiditis de Riedel. ¿Seguro? Y la de Hashimoto. Con dolor. Con dolor. Perdón, Doc. Serían las La de de Hashimoto sin dolor, Kerpain, porque me parece que. autoinmune. Y la tiroiditis aguda o piógena. Exacto. Entonces la piógena, que es prácticamente como si fuera un absceso de tiroides, ¿no? Entonces ahí, incluso más bien a veces se diagnostica como celulitis, etcétera. Obviamente que la celulitis está por fuera, ¿verdad? Pero inicialmente pues se diagnostica como celulitis. Entonces, claro, esa cursa con dolor. Y de las que son ya propias directamente de la glándula, que no parten de tejidos subyacentes, está la de Dequervey. Las demás son no dolorosas, ¿verdad? Y entonces la otra clasificación es cuáles serían, o la otra característica que les permite agrupar, cuáles serían las que tienen origen autoinmune, Ronald, o causa autoinmune. De origen autoinmune podría ser tal vez la de Hashimoto. Ajá, ¿y cuál otra? La de la fibrosante. No. Vamos a devolvernos un poquito para que lo recuerden. Porque así aprendiéndose todas esas formas de agruparlas es fácil reconocerlas, ¿no? Fíjense, la de Riedel es muy rara y es la única que cursa con predominio de fibrosis. ¿Cuál es el problema con la de Riedel? Que como tiene mucha fibrosis, a veces no es tan fácil diferenciarla de un proceso maligno. Entonces, por eso mucho. Y aparte de eso, la fibrosis, a medida que se va extendiendo, puede afectar también a estructuras adyacentes y empieza a comprimir, ¿no? Y va produciendo como rigidez. Entonces, muchas veces va a cirugía. Entonces, su comportamiento es muy distinto al resto de las otras que tienden a ser procesos inflamatorios en sí de las células, ¿no? de las células foliculares o de las células o infiltrados por células linfocitarias, etc. Este es como más del tejido de sostén de la glándula. Entonces, como la que es aparte, que no se agrupa con ninguna otra, solamente por la cronicidad. Se agrupa con la de Hashimoto por la cronicidad, que es insidiosa, o sea, se va dando poquito a poco. La subaguda silente o indolora, bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Pero cuando la vean como silente, porque precisamente suelen ser silentes, solo que, bueno, cuando hay manifestaciones de hiper o hipotiroidismo, se puede detectar. Entonces muchas veces, como se parece muchísimo a la de Hashimoto, bueno, y prácticamente el tratamiento en sí es el mismo, pues no se llega a hacer el diagnóstico de certeza, ¿no? Pero podemos pensar en ella como primera opción antes de la de Hashimoto, cuando los títulos de autoanticuerpos están elevados, pero poquito, pues por encima de los límites normales, y cuando se asocia a una paciente con puerperio, ¿sí?
Ok, y las dos dolorosas, como dijeron, bueno, la de Perben y la piojana. Ok. Entonces ahora vamos con el nódulo. El nódulo entonces es una patología muy frecuente también en la tiroides, y así como el hipotiroidismo, por ejemplo, sobre todo el subclínico, donde vimos que había cierta controversia en su manejo, en cuanto a, bueno, qué pacientes sí realmente se benefician del tratamiento con levotiroxina, quienes sí definitivamente deben mantener ese tratamiento de por vida, etcétera, ¿no? O incluso en cuanto a la dosis, etcétera. Igual en el nódulo, bueno, pueden haber ciertas discrepancias en cuando exactamente eso, hacer la paz, o cuando ir directo a cirugía para biopsia, pero bueno, igual se hacen pautas en diferentes, o consensos, pues en diferentes organizaciones, bien sea desde la esfera endocrinológica o desde la esfera quirúrgica, bueno, para tratar un poco de estandarizar los protocolos, y también para, bueno, en base a la experiencia o la evidencia científica, mejor dicho, bueno, ver quiénes también se benefician del tratamiento con levotiroxina, que es otro de los puntos donde todavía hay un poquito de discusión. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Bueno, entonces, este tema, les digo, para términos de evaluación, ¿no? Como las próximas dos pruebas que ustedes tienen son pruebas cortas, o sea, del tema del día, que es de diabetes, ¿no? Y bueno, como el diabetes es tan amplio y tantísima información, por eso para efectos de estudio en sí, es decir, como la clase se la doy después de la evaluación del control de lectura, pues entonces les especifico, bueno, léanse por acá y de ahí voy a sacar el examen, ¿no? Pero ya después, cuando hacemos la prueba parcial, bueno, sí les pregunto de lo que vimos en clase o de otras bibliografías, si es que a esas bibliografías le he hecho referencia, por ejemplo, el caso de la guía del ministerio, de la guía ADA, bueno, ahí ya les iré diciendo, ¿no? Entonces, para este caso no, para este caso solamente vamos, o sea, para el caso de este tema tiroiditis no, igual va a ser por el AMIR, pero puede ser que ustedes consigan otros criterios para el manejo de los nódulos tiroides, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, por ejemplo, aquí está un nódulo tiroide, y entonces lo que más tendríamos que discriminar ante la presencia de, bueno, en sí de cualquier lesión de imagen tumoral en el cuerpo, ¿verdad? Pero concretamente en este caso, lo primero que uno tiene que pensar es benigno o es maligno, ¿verdad? Porque por supuesto la conducta va a ser diferente, ¿no? Y a la vez, al mismo tiempo, esa parte de pronóstico, ¿verdad? Que tenga que ver con benignidad o malignidad, también se debe evaluar la parte funcional, ¿verdad? Porque igual como con el bocio, por ejemplo, donde el bocio simple, donde normalmente no vamos a tener alteración de las hormonas, pero igual puede implicar otras afecciones para la persona, que las muchas veces pues tienden a ser ya de tipo estético o compresivo, ¿no? Igual, ¿verdad? Un nódulo puede ser que no esté cursando sin ninguna alteración hormonal, pero puede ser que a la vez esté cursando o con hipotiroidismo o con hipertiroidismo. Por eso, aunque vemos estas patologías así separaditas, pues porque así están en el libro, y porque, por supuesto, cada una tiene su particularidad en cuanto al diagnóstico, en cuanto al pronóstico, el seguimiento, muchas de las veces el paciente tiene varias de estas cosas, ¿no? O sea, me refiero, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulo, tiroiditis, a veces están en un mismo paciente, ¿no? Entonces, igual todas estas patologías endocrinológicas, la mayoría de ellas son más frecuentes en mujeres, no queda excluido el nódulo tiroideo, y si bien es cierto que la mayoría son benignos, pues obviamente hay que descartar la malignidad, ¿verdad? Y después de ahí sí ya nos podemos quedar tranquilos en el sentido de, bueno, el seguimiento puede hacerse cada cierto tiempo y vamos evolucionando, vamos viendo la evolución del mismo. Y lo otro que se relaciona mucho con este concepto pues, de benignidad y malignidad es la
la manifestación en la gammagrafía, ¿no? Que aun cuando no es el estudio que se hace de inicio, o sea, cuando nosotros vemos un nódulo tiroideo generalmente es porque ya la persona se ha hecho el eco o porque se le palpa o se le ve al examen físico, ¿verdad? Pero igual, una persona puede que no se le toque, no se le palpe, no tenga ningún síntoma y por algún estudio quizás hormonal o de chequeo o por alguna otra razón, pues se le detecta la presencia de uno o varios nódulos, ¿no? Entonces, una vez que se detectan, bueno, hay que pensar, bueno, el 80% son, la mayoría son benignos, y si separáramos a estos nódulos con una gammagrafía y los separáramos entre los que son fríos y los que son calientes, acuérdense que cuando hablamos de nódulos fríos, nos referimos en gammagrafía a que el nódulo es que en relación al contraste que se utiliza, que son contrastes radiactivos. Pues. En los nódulos fríos, ¿cómo es la captación? Son hipocaptantes, ¿no? Exacto, son hipocaptantes. Entonces, eso prácticamente pues, son sinónimos, ¿verdad? Nódulos fríos, hipocaptantes. Pero acuérdense que eso es con la gammagrafía. Y nódulos calientes son hipercaptantes, ¿no? Ahora, de los fríos, como general, o sea, dentro de los fríos, si los comparamos con los calientes, tienen mayor probabilidad de ser malignos. Sin embargo, dentro de ellos, el 80% siguen siendo benignos. Y el 20% maligno. Entonces, este 20% es el que nos hace de estudiarlo más para confirmar si es o no realmente maligno. Porque los nódulos calientes, pues casi siempre son benignos, ¿no? En medicina no hay nada 100% certero, pero bueno, casi siempre es bastante decir. En cuanto a la clínica, bueno, como dijimos, pueden ser asintomáticos, simplemente se detectan por un estudio al azar, pero puede haber igual una tumoración en la cara anterior del cuello, puede haber una adenopatía, o pueden haber cambios en la voz, una voz bitonal, que sí sugieren malignidad. También puede haber ya signos más compresivos, con disnea y disfagia. Otras características clínicas o paraclínicas en cuanto a las características ecográficas que pueden sugerirnos malignidad son las siguientes, ¿no? Bueno, ya dijimos lo de nódulo frío en mamografía, recuerden, no es que nódulo frío sea igual a malignidad, no, la mayoría son benignos, pero como solamente con eso no sabemos, ¿verdad? Hay que hacer entonces o la PAF o la biopsia directamente, en el caso de que sea frío, ¿no? Entonces, otros factores de riesgo, el sexo masculino, edad muy joven, o sea, menor de 16 o más de 45. Bueno, por supuesto, ya los más comunes, ¿no? Como radioterapia previa, antecedentes familiares de cáncer de tiroides o neoplasia endócrina múltiple. Y dentro de los factores locales, bueno, el tamaño, mayor de 3 centímetros, que sea de consistencia dura, que no duela, adenopatía, que crezca muy rápido, afectación del nervio recurrente, lo cual muchas veces se manifiesta con disfonía o síntomas compresivos como disfagia o disnea. Y dentro de las ecográficas, hipocogenicidad, hipervascularización central, y esto sería con el ecodoppler, microcalcificaciones, que es el que más conocemos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí en cáscara de huevo, o estas más pequeñitas que se ven acá, que tenga bordes irregulares o halo incompleto. Entonces no es que tengan que estar todas esas características, sino que, bueno, si hay alguna de ellas, pues es probable que, que la decisión de tomar una muestra sea más asertiva, ¿no? Aquí vemos otro con bordes irregulares y con áreas de hipoecogenicidad, y esta sería la tiroides normal. Aquí vemos otros nódulos, también con bordes irregulares, con calcificaciones, de tamaño grande y con el eje longitudinal más grande que el transversal, y aquí también con borde irregular y calcificaciones. Entonces, para el diagnóstico, bueno, ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Podemos utilizar la gammagrafía, la ecografía, la PAF, que es la punción con aguja fina, el estudio hormonal, ¿verdad? Que serían como los 4 más comúnmente utilizados, haciendo la aclaratoria de que no todos ameritan gammagrafía, ¿no? Y ya los adicionales que están aquí, bueno, pueden ser más bien para evaluar
extensiones de las lesiones. Entonces, por ejemplo, si hacemos una radiografía de cuello y tórax, pudiéramos ver calcificaciones. Si son finas, sugiere un carcinoma papilar, y si son densas, sugieren más bien de origen medular. Y dentro de los marcadores tumorales, la calcitonina, acuérdense que se produce en las células parafoliculares, alta o el antígeno carcinomembranario sugieren carcinoma medular. Y la tiroglobulina elevada se utiliza más bien para el seguimiento de carcinomas epiteliales. Entonces, fíjense que ustedes van a ver aquí varios términos, epiteliales, folicular, papilar, medular, ¿no? Bueno, eso lo van a ver cuando vean oncología, pero así a grandes rasgos, normalmente cuando hablamos de células epiteliales nos referimos entonces a las que están alrededor del folículo, porque son las células más importantes dentro de la tiroides en cuanto a su función, ¿sí? Son las que van a estar en el proceso de producción de la hormona T3 y T4, ¿no? Pero acuérdense que las parafoliculares, que también se pueden todas las células son susceptibles de sufrir una transformación cancerígena, entonces cuando sea medular, pues normalmente está en esas estructuras, ¿no? Y el folicular también se refiere a las células foliculares. Entonces, en la parte de la ecografía, bueno, ya dijimos las características, ¿verdad? Normalmente, si son sólidas o mixtas, sugieren estar más asociadas a malignidad, y si son quísticas, más asociadas a benignidad. Y siempre tomar en cuenta el tamaño del nódulo. En cuanto a la gamografía, ya también lo mencionamos, ¿verdad? Si son hipocaptantes, son fríos y sugieren malignidad. Y normalmente lo que sí se hace es que cuando el nódulo, o sea, cuando el paciente o la paciente cursa con hipertiroidismo, por eso que normalmente también se hace el estudio hormonal, ahí sí se sugiere hacer la gammagrafía porque ahí detectaríamos si se trata de un adenoma tóxico. Entonces, bueno, se trataría como el adenoma tóxico y no como un nódulo tiroideo de tipo frío. Bueno, el estudio hormonal ya lo vamos a ver ahorita entonces en el algoritmo. En cuanto a la PAF, bueno, es un procedimiento relativamente sencillo, ¿verdad? Porque fácil accesibilidad y guiada por eco, tiene bastante porcentaje de obtener una muestra satisfactoria. Sin embargo, bueno, a veces no se logra, ¿no? Y la otra limitación que tiene es que aun cuando nos permite diferenciar si el nódulo es benigno o maligno, hay una como excepción, ¿no? En el caso de que reporte células foliculares, y por eso les hice la observación de recordar la diferencia entre una biopsia y una muestra por PAF, donde va a ser mucho más reducida y donde no se conserva la estructura de la glándula. Entonces nos reporta tipos de células que están allí presentes, si tienen presencia de atipias u otras características, ¿no? Pero, por ejemplo, si reporta células foliculares, entonces allí o debemos hacer la gammagrafía, ¿verdad? Sobre todo si se trata del contexto de un hipertiroidismo, o directamente la biopsia, que suele ser entonces quirúrgica, porque las células foliculares pueden tener tumores benignos, en ese caso se llama adenoma folicular, o puede ser un tumor maligno, en ese caso se llama carcinoma folicular. También tiene la bondad de que puede ser curativo en caso de nódulos benignos, especialmente cuando son de contenido líquido o quísticos. Es diagnóstico porque en cuanto al riesgo-beneficio, es muy poco riesgo para el beneficio que proporciona, pero como todo procedimiento, pues tiene sus, como dije, sus limitaciones, ¿no? Y si reporta célula sugestiva de carcinoma papilar, puede ser por la presencia, por ejemplo, de cuerpos de samoma y núcleos grandes con inclusiones. Y si reporta carcinoma medular, puede ser porque evidencia citoplasma granular y, bueno, la positividad para la prueba de la medición de la calcitonina elevada. Entonces, en el algoritmo de manejo ante un paciente que tenga nódulo tiroideo, las dos pruebas principales son la ecografía y la parte hormonal. Entonces, si la TSH está normal o alta, que es cuando pues hablamos de un hipotiroidismo o eutiroidismo, ahí nos vamos a ayudar entonces por las otras características que ya hemos mencionado, ¿verdad? De benignidad o malignidad, que si la edad, el sexo, los antecedentes familiares, las características clínicas del nódulo, como la evolución, que es indoloro, etc. Y del tamaño del nódulo, ¿no?
Entonces, si mide menos de 1 centímetro y tiene esas características negativas, o sea, no están presentes, pues, entonces ahí podemos hacer seguimiento de eco y función tiroidea cada 3 a 6 meses. Si en ese periodo, o sea, se le explica al paciente, aparece una de esas características, pues obviamente se puede valorar antes, ¿no? Y si el nódulo en cambio es mayor de 1 centímetro o es más pequeño, pero sí tiene otros signos que nos hagan sospechar de malignidad, y por eso siempre deberíamos interrogarlos todos, pues lo ideal entonces es hacer la PAF. Y en el caso entonces que ya hagamos la PAF, esta nos puede reportar benignidad, en cuyo caso también vamos a hacer lo mismo de seguimiento por eco y función tiroidea. Y si nos reporta malignidad o sospechosa de proliferación folicular, entonces ahí es preferible hacer la cirugía. Bien sea si es maligna, bueno, la pauta para cirugía ya de cáncer de tiroides, o si es sospechosa folicular, puede ser para la biopsia y entonces discriminar ahí si se trata de un proceso benigno o maligno. Por el contrario, si la TSH entonces está disminuida, ¿verdad? En cuyo caso hablaríamos de un hipertiroidismo, ahí sí es más recomendable ya ir a la gammagrafía para detectar si es un nódulo caliente, entonces sería un adenoma tóxico y se trata como tal, ¿verdad? Ah, bueno, que finalmente este termine en cirugía, bueno, eso es otra cosa, pero inicialmente pues el tratamiento que vimos en la clase pasada, con radioyodo, etc. El tratamiento propio pues el hipertiroidismo. Y en el caso de que la gammagrafía nos reporte un nódulo frío, ahí pasamos a PAF y seguimos el esquema. Okay. Otra cosa que puede pasar es lo que nos reporte la PAF. Entonces lo ideal sería que nos reporte benignidad, en cuyo caso hacemos el seguimiento, como lo dijimos en el algoritmo, o que nos reporte malignidad, en cuyo caso se haría pues la conducta quirúrgica de una tiroidectomía total. Pero cuando nos da entonces folicular, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, porque para folicular con la PAF la conducta es diferente. ¿Quién se acuerda? Yandri. Sí, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Qué pasa cuando una PAF nos reporta células foliculares? No recuerdo la verdad. Amy. Cuando nos reporta células foliculares, ¿no? Ahí no teníamos que asociarlo al carcinoma de células foliculares. No. Juan, que levantaste la mano. Juan Ramiro, que levantaste la mano. ¿O no? No te oigo, Juan Ramiro Jiménez. Ahí me escucha, doctora. Ahora sí. Ya, bueno, le estaba mencionando que usted dijo que ante estas células foliculares podía tratarse de un adenoma o de un carcinoma, y era la gamografía o también la realización de la biopsia. Exacto, porque como cuando es folicular, este tiene dos tipos de lesión tumoral. Puede ser benigno o puede ser maligno. Entonces, ahí podemos hacer la gammagrafía si se trata de un hipertiroidismo especialmente, o podemos ir directo a la biopsia para hacer una hemitiroidectomía con ismectomía. Entonces, bueno, si nos reporta caliente, hacemos el estudio de hipertiroidismo, ¿no? Y el reporte quizás que menos queremos es cuando nos reporta no concluyente, ¿verdad? Cuando los hallazgos son muy inespecíficos y nos dice que no es concluyente, entonces ahí podemos repetir la PAF. Y si persiste no concluyente, hay que buscar más factores de riesgo de malignidad. Si no hay factores de riesgo, entonces se puede hacer el mismo seguimiento ecográfico que hablamos en la benignidad. Y si sí hay, ahí sí es preferible entonces hacer ya la biopsia. Okay. En cuanto al tratamiento, bueno, muchas de las veces pues este tipo de
de lesiones van a terminar en cirugía. Sin embargo, como vimos, ¿cuáles no irían a cirugía directamente? Anderson. O sea, cuando hablamos de cirugía, recuerden que puede ser biopsia, porque es una biopsia más abierta, ¿okay? O la resección de la glándula, porque ya definitivamente se sabe qué tipo de cáncer es, ¿no? Entonces, ¿qué casos no necesitarían cirugía, Anderson? No te oigo. O sea, ¿no? Cuando hay presencia de nódulos de carácter benigno. Ajá, exacto. Entonces, cuando tenemos un nódulo benigno, o incluso, bueno, ese nódulo benigno puede ser un adenoma tóxico, no es necesario entonces hacer la cirugía. Es decir, obviamente que si se hace un seguimiento y esa benignidad en algún momento cambia y sugiere malignidad, bueno, sí habría o que hacer la PAF o hacer la cirugía. Entonces, ¿cuándo sí se hace cirugía? Cuando la PAF sugiere malignidad, cuando la PAF sugiere un resultado no concluyente y hay factores de malignidad. O sea, esto es un poco diciendo en otras palabras lo que vimos en el algoritmo pasado, ¿no? Nódulos fríos con proliferación folicular, porque, bueno, para diferenciar si es benigno o maligno. Y, bueno, por supuesto, nódulos fríos con características de malignidad. En el resto de los casos, pues hacemos el seguimiento, que serían los casos de benignidad, hacemos el seguimiento ecográfico, repetición de PAF, si aparece una característica sugestiva de malignidad o hay un crecimiento muy, muy rápido. Y como les dije, esto que está un poco en controversia, que es el uso de levotiroxina como supresor, que bueno, un poco el consenso se dirige hacia el uso en pacientes jóvenes con un nódulo sólido, o también que tengan abundante coloide, y en sujetos expuestos a radiación en la infancia. Ya en los ancianos no se recomienda el uso de levotiroxina. Sin embargo, bueno, pueden haber trabajos o investigaciones a favor, investigaciones en contra. Bueno, entonces eso sería la parte de la teoría. Déjenme quitar aquí la grabación. Doc, con respecto a los sujetos expuestos a la radiación durante la infancia, ¿a qué se refiere? O sea, que se hayan realizado radiografías o cómo. No, normalmente que hayan sufrido por algún tipo de otro cáncer, hayan sufrido radioterapia en zonas cercanas a la... O sea, radiografía tendría que haber sido muchísimas radiografías, ¿no? O sea, radiaciones, vamos a decir, intensas, ¿no? Si se hizo una o dos, no pasa nada. 3 o poquitas, no pasa nada. Generalmente se asocian a radiaciones por radioterapia. Ok. Bueno, vamos a hacer ahorita un ejercicio con diabetes para un poco aclarar, no aclarar, porque eso está, digamos, claro en todas las bibliografías, pero quizás a veces nos confundimos en pequeños detallitos, especialmente para el diagnóstico de la prediabetes, ¿no? Entonces les voy a ir preguntando así, uno al azar, uno a otro, sobre los parámetros que utilizamos para diagnosticar a un paciente con diabetes, porque como eso es lo que vamos a evaluar en la próxima prueba y la parte de la discusión de la clase, pues la vamos a hacer después de la prueba, entonces para que tengamos claros esos parámetros, ¿sí? ¿Cuántos levanten la mano y cuáles de ustedes han ya pasado o rotado por el servicio de endocrinología? José, Amy, Dani, María José. Ok, entonces vamos a ver. Diagnosticar o a partir de qué valor de glucemia basal o en ayunas se diagnostica a un paciente con diabetes. Dani.
Disculpe, mi interés está un poquito mal. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Con qué valor de glucemia basal se diagnostica un paciente con diabetes? Mayor de 126. A partir de 126. Ajá, entonces, fíjense, ahí está bien, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta más correcta todavía? María José. O sea, la respuesta perfecta, pues, ¿cuál sería, María José? Aunque diagnosticamos un paciente que tiene la glucosa, en cuanto a glucosa basal. Sí. Bueno, es que había diabetes y prediabetes. No, pero diabetes, estamos hablando de diabetes. Ya. ¿Qué le faltó a Dani para que la... Doc, ¿sería 126 en ayunas y postprandial mayor a 200? ¿Se me escucha o no se me escucha? se nos pasa? Yo misma a veces digo solamente el número y no decimos la unidad. Pero sí en diabetes pues tenemos que estar claros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otras veces que utilizamos gramos, bueno, ya lo vamos a ver después, no para definiciones, sino para otras cosas. Gramos de glucosa, etc. Ok, entonces mayor o igual, ¿sí? Y si hicimos a partir de 126 también estaría bien, ¿verdad? Que lo dijo Dani, esa parte también estaría bien. Pero normalmente utilizamos la definición mayor o igual. Porque si decimos mayor, entonces 126 se nos excluye y sería a partir de 127. Entonces, bueno, pequeños detalles como esos a veces nos hacen responder de una manera incorrecta una pregunta de un examen, ¿no? Digo a veces porque no suele pasar, pero a veces en ese detallito está la diferencia. José, y para la hemoglobina glicosilada, ¿cuál es el valor con el que diagnosticamos o podemos diagnosticar a un paciente con diabetes? Ya, doctora, en ese caso tiene que ser mayor a 6.5. Mayor o igual a 6.5%. Por ciento, ¿verdad? Entonces ahí es porcentaje, no es miligramos por decilitro, ni miligramos por ciento, ni por litro, ni nada, sino es por ciento solamente, ¿sí? Esa es la otra unidad que es diferente de las anteriores. Ok, y entonces vamos con alguien que no haya pasado por ahí, vamos con Grace. Sí, doctor. Entonces, para nosotros realmente confirmar que el paciente es diabético, ¿cuántas pruebas necesitamos? Necesitaríamos lo que es primero la hemoglobina glicosilada, la glucosa basal y la postprandial. Serían 3. Pero según las guías, incluso la guía del Ministerio de Salud, normalmente no utilizamos las 3. Utilizamos, bueno, vamos a preguntarle a Yandri, ¿cuántas pruebas utilizaríamos entonces normalmente, ¿no? Según las guías, lo que dicen las guías. Bueno, yo creo que, bueno, según las guías sería la glucosa, la hemoglobina glicosilada, perdón. También, también sería el uso de una glucemia al azar también. Entonces fíjense cómo vamos a ir aclarando las cosas, ¿no? Es una patología tan frecuente que esto no lo tenemos que saber así, o sea, sin dudar. No, estoy seguro que es así, estoy segura que es así. No que cómo es que era miligramos, no. Por eso se lo voy a estar preguntando a partir de hoy, si es posible en todas las clases, no siempre me va a dar tiempo, porque al menos eso quiero que se lo sepan bien. Probablemente los que ya pasaron por endocrino, pues ya lo manejan mucho más así de rápido, porque es lo que más van a ver, ¿verdad? Diabetes ahí. Entonces vamos a ver, María José, ¿qué dicen las guías? ¿Cuántas pruebas necesitamos para confirmar el diagnóstico de diabetes? ¿O con una sola prueba ya hacemos el diagnóstico? No, por ejemplo aquí le podremos pedir al paciente hemoglobina glicosilada. También pedimos glucosa después del test de tolerancia oral de glucosa, donde administramos pues glucosa 70 gramos y después verificamos, me parece que son después de alrededor de alrededor de 3 horas, cómo está la glucosa en el paciente. Y también algo más que le podríamos pedir en el caso de que nosotros
tal vez sospechemos de una resistencia a la insulina, también los niveles de insulina. Ok, entonces son pruebas adicionales, ¿verdad? Pero la pregunta concreta es, para confirmar el diagnóstico, o sea, por ejemplo, nos llega un paciente, ustedes que pasaron ahí por el servicio, claro, normalmente en los servicios de endocrinología ya ven pacientes que ya están diagnosticados, entonces normalmente es para seguir el tratamiento, ver las complicaciones y bueno, y todas las otras patologías endocrinológicas, ¿no? Quizás mi pregunta sería más pertinente en un servicio de medicina general o de, o sea, una consulta pues de medicina general, de medicina familiar o de medicina interna, ¿no? Donde los pacientes van muchas veces a chequeo o van por otras causas y se les piden los exámenes o una consulta preoperatoria, o sea que por alguna razón se hace un examen de glucosa basal y aparece esa alteración, ¿no? O sea, un rango que no está en el rango normal. Entonces ahí, que a partir de 126, ¿no? Entonces decimos, bueno, le decimos de una vez, usted es diabético y tiene que tomar metformina, Milena. En ese caso, por ejemplo, específico de un paciente que va a la consulta de tú eres médico rural y el señor va, bueno, qué sé yo, porque tiene un poco de gastritis y reflujo y bueno, tú le pides los exámenes y cuando te los trae, te trae un resultado de glucosa basal de 128 milena. ¿Qué le harías? ¿Le mandas tratamiento o haces otra cosa? No te oigo, Milena. ¿Sí? O sea, los resultados los trajo recientemente el paciente. Solo el Sí, todo lo demás le sale bien. Vamos a suponer que tú le pediste como un perfil 20 y todo lo demás está bien, pero tiene la glucosa en 128, la glucosa basal 128 miligramos por decilitro. Bueno, yo creo que aparte de eso, para yo poder diagnosticar, tendría que ver eso de la glucemia de ayuno, que pues está en 128, como mencionó. También la hemoglobina glicosilada también le mandaría a hacer, que serían las dos pruebas principales, y ver la clínica del paciente, hacerle la clínica, preguntarle, por ejemplo, en cuanto a la polifagia, la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, que son principales y primordiales para también poder como que complementar con estos estudios. Y así poder dar a esa persona con diabetes con un solo resultado si tiene síntomas en ese momento, ¿verdad? Si tiene síntomas de polidipsia, poliuria, polifagia o pérdida de peso que no sea por otra razón, ¿sí? Claro, en este caso sería poco probable que una persona que consulta por síntomas de gastritis no diga que tiene polidipsia, poliuria y polifagia, ¿no? Bueno, polifagia tal vez no lo note tanto, pero poliuria y polidipsia sí, porque es evidente. O sea, lo sentiría más que su problema de gastritis, probablemente, ¿no? Estoy hablando de lo más frecuente, ¿sí? Si fuera ese el caso de la polidipsia, o sea, los síntomas más la pérdida de peso por ninguna otra causa, explicable por ninguna otra causa, ahí sí con un solo resultado podemos diagnosticar a un paciente con diabetes. Pero la mayoría de las veces, ponte que no tiene esos síntomas, ese paciente que fue por gastritis, entonces, ¿qué hay que hacerle? Joana, ¿le pones tratamiento o no? No, Doc, esperaría a confirmarlo con otra prueba, le haría otro chequeo y igual el resto de pruebas complementarias como pueden ser la hemoglobina glicosilada y la postprandial, pero igual le haría un nuevo control. Exacto, entonces las guías dicen que hay que repetir la ¿no? La guía, la etcétera. Podemos pedir las dos de una vez, o sea, con la misma muestra de sangre, dos resultados, por ejemplo, hemoglobina glicosilada y glucosa basal y glucosa postcarga. Es la misma que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas. O sea, otra prueba confirmatoria, ¿sí? Pero si es un resultado que nos llega uno solo, entonces ahí sí pedimos otra confirmatoria.
Entonces les voy a poner aquí en la pantalla un cuadrito para que vayamos como concretando esa información y así la tenemos más clara, ¿no? Entonces, eso sería lo que hablamos ahorita, es para diabetes, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos esos rangos que hablamos ahorita de la glucosa basal. Vamos a ponerlo acá. El otro rango sería el de prediabetes. ¿Sí están viendo ahí la pantalla? Sí, doc. Y el otro sería el rango normal. ¿Okay? Y de este lado vamos a poner entonces los 3 parámetros que podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a ponerlo con las iniciales, glucosa basal, la otra que se llama sobrecarga oral de glucosa o la poscarga. Acuérdense que, bueno, ahí hay una pequeña diferencia entre la postprandial, que es cuando le decimos al paciente, bueno, por ejemplo, se le toma la muestra de glucosa basal, de glucemia basal, y se le dice, vaya a desayunar, y a las 2 horas regresa para hacerle la otra prueba. Lo que pasa es que ahí, bueno, obviamente hay cierta subjetividad, ¿no? Porque se le dice, vaya, cómase algo dulce, pero algo dulce puede variar para cualquier persona, ¿no? Entonces, la prueba estandarizada es con la carga de glucosa, que son 75 gramos de glucosa oral, es una bebida muy dulce, pero está estandarizado, ¿sí? Entonces ahí nos quitamos un poquito la subjetividad. Claro, cuando no está disponible o la persona por X razón no se la puede hacer, bueno, también vale la postprandial porque normalmente nuestro cuerpo responde al azúcar pues más o menos de la misma manera, independientemente. O sea, si no tenemos problemas con resistencia a la insulina, normalmente eso se normalizaría al cabo de las 2 horas. Y el otro valor es la hemoglobina glicosilada. Entonces vamos a ir llenando esta tablita. Ya dijimos que aquí para glucosa basal, entonces es mayor o igual a ¿cuánto, Diego? Diego Saraguro. No está Diego aquí. Diego, ¿estás ahí? Pero es el mismo, lo escribimos. No está en la clase. Anderson. 126 miligramos de cilitro. Ok. ¿Y cuál es lo normal? Adrián. Si tuviéramos que llenar esta tabla, ¿qué colocarías tú aquí, Adrián? De 70, sí. Menor a 100, doctor. Menor o igual a 100. Exacto. Menor a 100, ¿verdad? Ya, miligramos por decilitro. Vamos a ver. Siboney. Y en diabetes, en prediabetes, perdón, ¿qué colocaríamos? 125. Sí. Exacto, entre 100 y 125. Ya sabemos las unidades, ¿no? Ok, entonces ya tenemos los valores para diagnosticar cada uno de estos, ¿no? Recordando también que hay algunos términos que ustedes los van a ver, o ya lo habrán visto pues en la bibliografía, porque este tema lo vienen viendo quizás desde un inicio de la carrera, y que bueno, aunque no es, digamos, tan usado, bueno, sí es conveniente que ustedes lo conozcan si es que no lo conocen, que es una glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Que se conoce con estas siglas. Entonces, una glucosa alterada en ayunas es una glucosa, eso, la palabra lo dice, alterada en ayunas, pero es un solo valor, ¿sí? Entonces, normalmente lo asociamos a este valor, porque ya aquí, como está en rango de diabetes, pues normalmente hablamos de diabetes, solo que, por supuesto, hay que confirmar el diagnóstico, ¿no? A excepción de cuando está acompañado de síntomas de diabetes.
Entonces, glucosa alterada en ayunas es un valor alterado de la glucosa en ayunas, pero es un solo valor, ¿sí? Ajá, vamos con la sobrecarga oral de glucosa. Entonces, acuérdense que aquí se le da al paciente una carga estandarizada de 75 gramos de glucosa. Gramos, no miligramos, ¿ok? Entonces, vamos con el valor aquí en diabetes. ¿Cuál es el valor de sobrecarga oral de glucosa a las 2 horas para decir que un paciente está en rango diabético? Nicole. Mayor o igual a 200. Exacto. Entonces aquí, mayor o igual a 200. Ajá, y aquí aclaramos una cosa, ¿verdad? Si el paciente tiene síntomas, esa glucosa al azar tiene que tener mayor de 200 también el rango, ¿verdad? No 126, o sea, 128 como dijimos, sino que tiene que tener mayor de 200 para que sea el diagnóstico de diabetes. Entonces, pero ese sí sería un solo valor. Y si la sobrecarga de glucosa también nos da mayor o igual a 200, lo que pasa es que normalmente no la pedimos sola, pues la pedimos luego de que esta sale alterada. O sea, suele ser la secuencia, ¿no? O la pedimos en conjunto, pues si es que queremos estudiar desde el principio más al paciente. Pero sola normalmente no se hace a menos que tengamos algún factor que estemos estudiando que nos hace pensar que el paciente pueda tener diabetes. Ok, ¿y el rango de este valor para prediabetes? Lisette. Entre 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Exacto, 140 y 199. Okay. Y esto es lo que normalmente, así como este valor normalmente se conoce como glucosa alterada en ayunas, solo, o sea, cuando es un solo resultado, este valor es lo que se conoce como intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa, con esa sigla. O sea, cuando sale alterado, ¿verdad? Tanto este como este. Cuando es un solo valor. Y el rango normal. Juan Ramiro. Sería menor a 140 miligramos sobre decilitro. Menor a 140. Intolerancia a la glucosa. Ok. Entonces, cualquier caso que yo les ponga en el examen de alguna de estas combinaciones, o uno solo, o esto con síntomas, etcétera, ¿verdad? Puede ser que yo les diga, bueno, este paciente con 38 y síntomas, ¿es diabético? No, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor de 200. Sin síntomas, pero con este valor, bueno, ¿qué es tal cosa? ¿No? Y así, combinaciones que pueden estar no concluyentes o que pueden ser errores. Entonces, bueno, les diré, ¿será que es diabético? ¿Será que no es diabético? ¿Será que...? O sea, más que todo el diagnóstico, porque el tratamiento todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Pero diferentes combinaciones o situaciones que tengan que ver con pacientes con estos resultados, ¿no? Y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, bueno, si bien es cierto que se sigue utilizando más para el seguimiento del paciente, también se puede utilizar para el diagnóstico. Entonces ya habíamos dicho que para el paciente con diabetes, el valor alterado es ¿cuál? 6.5%. ¿Perdón? Mayor a 6.5%. Exacto. Mayor o igual a 6%. Entonces vamos a hacerlo igual para los otros dos valores. El normal, ¿cuánto es? Bueno, vamos a poner el prediabético primero. ¿Cuánto es para el prediabético? De 5,7 a 6,4%. 7. 6.4%. Entonces, obviamente, aquí sobre 5.7 estará bien. ¿Ok? Entonces, otra cosa cuando veamos el tratamiento, ¿verdad? Porque el seguimiento del paciente diabético, su nivel de hemoglobina glicosilada no va a ser
siempre en todas las situaciones un parámetro estricto, ¿verdad? Lo vamos a adaptar un poco, perdón, a la presencia de comorbilidades, a la edad, a la expectativa de vida, de tal manera que, bueno, en términos generales, lo que buscaremos en un paciente que tenga muchas comorbilidades o que esté anciano, no será un nivel tan bajo, ¿verdad? El 6.5, ni 7, que es el que en promedio se utiliza como para control, ¿verdad? De la diabetes. Pero en cambio, en un paciente joven que no tiene comorbilidades, que tiene una expectativa de vida larga, sí podemos ser un poquito más estrictos y llegar a ese punto de hasta 6.5, entre 6.5 y 7. Pero en promedio, así global, el rango ahí es 7, pero es para control de diabetes, para diagnóstico es 6.5. Ok, entonces este cuadrito, si quieren, le toman captura de pantalla para que lo tengan así como para repaso. Igual está en el libro, en cualquier fuente que ustedes consigan, ¿no? Pero sí quería recordarles esto de los miligramos, las unidades, que estén en porcentaje, lo de mayor igual, o sea, esos pequeños detalles que a veces nos confundimos, lo de la glucosa alterada en ayunas, la situación en la que con un solo resultado sí podemos decir que es diabético. Recuerden que es por encima de 200 de síntomas. Bueno, un poco entonces lo que hemos hablado. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, ¿verdad? Ya ustedes lo han visto en varias oportunidades, solo que recordar esos puntos que hablamos ahí, específicos, ¿no? De los puntos de corte. Ok, entonces ahora van a trabajar con vamos a trabajar con un artículo sobre nódulo tiroideo. Déjenme buscarlo de una vez para copiarles el link antes que se me olvide. Ya, un segundo. Aquí en el chat les voy a poner el link. Los voy a dividir en grupos. Y bueno, aquí les voy a explicar entonces lo que van a hacer. Vamos a ver. Brian, ¿cuál es la revista donde está publicado este artículo? Brian Ocampo. Sí, ya la revista sería... Número 3 es la tiroid. Ajá, no, Mari. No, sí, tiroide. Ajá, Sí, es la tiroid, ¿verdad? Fíjense que si nosotros lo vemos en PubMed, que es donde les puse el link, creo que lo tengo aquí abierto también para que veamos la diferencia, y si nos vamos familiarizando también con esa parte visual, ¿no? Si nos vamos a PubMed, ¿sí ven la pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? Aquí dice, ¿verdad? La revista es Tiroid. ¿Okay? Es un artículo del 2020. Y fíjense que generalmente del lado derecho es donde vemos estos otros, yo les llamo confusores, pero no sé, no es que se llamen así. Generalmente son como grupos editoriales, ¿sí? Por ejemplo, el Sevier, creo que se los he comentado en otras oportunidades, Springer, que a la vez que tienen sitios web que son buscadores de sus revistas, son en sí grupos editoriales que manejan una cantidad de revistas, ¿no? Pero a veces es como esta Marianne Lieber, Taylor, no sé qué, hay muchísimas, ¿no? O por ejemplo, hay revistas que igual tienen su página web, como por ejemplo la New England Journal of Medicine, que es una revista de tanto prestigio que ella por sí tiene su propio sitio web donde yo puedo buscar todas las revistas de ese grupo, ¿no? Otras son, bueno, varias revistas que pertenecen a un grupo editorial.
pero no es la revista. O sea, esta editorial, así como Elsevier, que es la más conocida, incluye muchísimo. En cambio, PubMed, ¿cuál sería la diferencia con Elsevier? Bueno, PubMed es una base de datos. ¿Okay? A veces es un poquito difícil entender esas diferencias, ¿no? Porque igual yo puedo entrar en la página y busco. Por ejemplo, pasa mucho con Google Académico, que algunos dicen, no, eso no es una base de datos, sino que es un buscador. Bueno, a veces también son términos parecidos, ¿no? Pero digamos que los clásicos son los que ustedes conocen como PubMed, que es Medline, Scopus, Easy Web of Knowledge. Son como motores de búsquedas que tienen como más categorías científicas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces tienen más prestigio también. Okay, entonces, ¿qué va a hacer cada grupo? Vamos a mostrarles el artículo ya en PDF aquí para que... Dice que el título tiroideo con el riesgo de cáncer, ¿no? Entonces ya con eso ya más o menos entendemos que, bueno, van a tratar de asociar qué persona o qué localización del nódulo. Bueno, entonces probablemente van a hablar de anatomía, que si en el lóbulo derecho, que si en el lóbulo izquierdo, que sea arriba o en otro, si eso se asocia o no con cáncer, y cuáles se asocian más. Entonces, normalmente los estudios que asocian, como tratan de predecir riesgo, en este caso, ¿verdad?, el efecto, pues entonces el análisis se hace con estos términos que creo que ya en algunas otras clases previas lo hemos mencionado, que es, por ejemplo, el odds ratio, o R. Sí lo han visto, ¿verdad? El OR. ¿O no? Aquí está el nombre. ¿Sí lo han visto o no? No, si no lo han visto, ¿qué dijiste? No, doctor. No, ok. Bueno, entonces lo que ustedes ven OR es esto, odds ratio. Entonces es como el riesgo que tiene una persona, por ejemplo, en este caso específico, de sufrir cáncer, de presentar cáncer, dependiendo de la localización del nódulo. Entonces, bueno, se hace unos análisis estadísticos para ver cuál sería el que tiene menor relación, y esa sería la referencia, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo tiene una persona? Por ejemplo, vamos a ver la tablita para que se puedan orientar mejor, y eso es lo que los voy a dividir en 3 grupos. Un grupo va a hablar sobre los métodos estadísticos, un poco para irse familiarizando con estos términos. Fíjense que hablan de pruebas paramétricas, no paramétricas, t-de-Student, Kruskal-Wallis, el p-valor, el odds ratio, entonces el intervalo de confianza, que es este confidence intervals, que es estas siglas, multivariate analysis. Entonces todo eso son términos que, aunque parezcan chinos, el chi cuadrado, ¿cómo lo pone aquí? Bueno, creo que eso más o menos lo que muestran. Son pruebas estadísticas que se utilizan mucho en estudios que tienen que ver con salud, y que a lo mejor ustedes cuando vayan a hacer ahorita tienen que aprender, porque es un poco la comprensión del resultado de los estudios que utilicemos para el análisis. Y si vamos a hacer una investigación clínica epidemiológica, pues muy probablemente vamos a utilizar chi cuadrado o t-de-Student, o algunas de las pruebas que generalmente acompañan esto, por ejemplo, las pruebas de correlación, etc. Entonces, el primer grupo va a hacer la traducción de esto, y de ser posible, pues, entender esta partecita, que yo sé que siempre les cuesta un poquito, pero bueno, igual hay que meterse en eso para irlo poco a poco comprendiendo mejor. Los grupos 2 y 3 van a trabajar, bueno, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una tabla con las características de los pacientes, ¿no? Entonces, acuérdense, N quiere decir la cantidad de pacientes. El total fueron 3.313 pacientes. Entonces aquí, fíjense, ponen N y porcentaje. Recuerden que cuando nosotros tenemos, o sea, los 2 grupos grandes de variables que nos van que generalmente hay en un estudio,
se pueden expresar desde el punto de vista de la estadística descriptiva con diferentes parámetros. Entonces, cuando nosotros vemos n y porcentaje, ¿eso se utiliza para qué tipo de variables? ¿Quién se acuerda? Fíjense las variables y a lo mejor por ahí van a poder sacar. Si serán ¿En las cuantitativas? ¿Las qué, perdón? ¿Las cuantitativas? No, al revés, las cualitativas, ¿verdad? Fíjense estas variables. ¿Esta qué es? Cualitativa. El sexo. El sexo, ¿verdad? Entonces, femenino y masculino. Nosotros no podemos poner, por ejemplo, fíjense, esta es la edad. Edad en años. Aquí cambia, ¿verdad? Min y range. El min es la media, ¿sí? Y el range, el rango, ¿no? Entonces, la media de edad fue de 54.2. Y el rango desde 18 años hasta 97 años. Entonces, en este caso específico, la edad es la única que yo veo aquí que es cuantitativa. ¿Okay? Entonces, en este caso no es n y porcentaje, sino que todas las demás, o sea, yo no puedo decir, por ejemplo, hubo 4,5 hombres y 8,9 mujeres, ¿verdad? Por eso no se usa la media en las variables cualitativas, porque no podemos sacar un promedio de una cosa que no tiene decimales, ¿sí? O sea, o eres uno o eres el otro. En cambio, aquí como el promedio es la suma de todos los valores dividido por el número de participantes, ahí sí podemos sacar el promedio. Entonces, fíjense, ese valor del sexo, la edad, la raza, la historia familiar de cáncer, la historia de radiación en la cabeza o el cuello. Bueno, cuando es un no, es que la persona no sabía y eso contestó, ¿no? El número de nódulos, esa tabla, por ejemplo. Esta es de las características de los nódulos, bueno, si eran benignos o malignos. Entonces, bueno, la P en relación a la asociación de esta variable, por ejemplo, si estaba en el lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo, el istmo, si estaba en la parte superior, media o inferior, el istmo, de acuerdo a la clasificación TIRADS, si eso se asocia con la presencia de benignidad o malignidad, ¿no? Y este es el valor de la P. Pero la otra tabla, que es esta, es la localización del nódulo tiroideo y el riesgo de malignidad, de malignidad de tiroides, ¿no? Ajustado por otras variables. Entonces aquí está el análisis yo lo que quiero que hagan, yo después les voy a explicar un poquito más a qué se refiere eso, pero yo lo que quiero que hagan, el grupo 2, que analice esta parte de la tabla, ¿okay? Y trate un poco de entender, bueno, cómo es que es esto del odds radio, a qué se refiere, el valor de la P. Y el grupo 3 va a hacerlo, pero con el análisis multivariable, ¿okay? Traten de ver en qué se refiere el modelo ASPO multivariado, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que ustedes consigan, yo les voy aclarando como que más así aterrizadito a tierra, o en términos más sencillos para que lo puedan ir comprendiendo. ¿Ok? Entonces les voy a dividir en 3 grupos y les voy a dar unos 15 minutos para que, como está cortito, para que revisen eso y luego entonces lo presentamos aquí y vamos aclarando entonces los términos. ¿Está bien?